consultas de nuestros amigos oyentes también, ¿no? Bueno, no sé si tenemos alguna Bien. consulta. Bueno, ya veo si me lo han pasado por acá. Y si no, bueno, hablaremos de algún tema en especial Sí, hay en un este día tema especial, ¿no? hay un tema Sí, que nos consultaban en el programa anterior sí. y que quedó pendiente de dar una respuesta. Si bien en ese momento yo di una respuesta, es los aumentos en las boletas de la luz. Bien. Nos preguntaron muchos oyentes cómo podían hacer, qué debían hacer ante notorios aumentos que han recibido en facturas de energía eléctrica. Conozco gente, doctor, que también ya hizo la denuncia el reclamo, mejor dicho, en las oficinas de Energía San Juan. Seguramente usted va a ampliar el tema por el EPRE, pero la gente fue a reclamar a Energía San Juan y he visto una nota donde Energía San Juan vino, revisó y dice, está totalmente normal, lo que usted tiene que pagar, ese aumento del 200 al 300%, es totalmente viable, o sea, es aceptable, digamos, ¿no? Sí, sí, esto estaba programado. Bien. Y bien, como bien lo señalas, el EPRE, el Ente Provincial de Regulación de la Energía, son instituciones Sí. que se crearon cuando se privatizó la energía eléctrica, el gas y los hidrocarburos en general, el combustible, el petróleo. Fue necesario ante esta privatización Claro. crear organismos de control. ¿Por qué? Porque estos son la energía eléctrica y los hidrocarburos. Lo que nos toca ahora conversar, que es sobre la energía eléctrica, son energías que anteriormente han sido estratégicas y son estratégicas, Claro para que un sí. Estado. Sí. Entonces, cuando pasan a estar en manos privadas, es necesario que haya un organismo de contralor que dependa del Estado y que ese contralor lo realice a favor del consumidor, Bien. a favor del ciudadano. En este caso de energía eléctrica, cuyos capitales son chilenos, no solo que son privados, sino que también son extranjeros, quienes administran la energía en la provincia. Bien. Con más razón es el EPRE la unidad a la que la gente debe recurrir para realizar sus reclamos. Y acá es donde vienen algunas sorpresas, porque cuando la gente reclama en EPRE puede darse cuenta que es el mismo EPRE el que genera muchas veces los aumentos y de las tarifas y demás. Pero esto, ¿por qué ocurre? Porque en nuestro país, y esto quiero que los oyentes puedan comprenderlo bien, hay una red interconectada de energía eléctrica, es decir, hay centrales que generan la energía eléctrica, por nombrar las más conocidas, Atucha en Buenos Aires, Salto Grande en el río Paraná, en el litoral argentino, Río Tercero, Los Nihuiles en Mendoza, Chocón Cerro Colorados en la Patagonia, Piedra del Águila, ¿sí? Alicurá, Futaleufú. Son centrales hidroeléctricas de gran magnitud. En su mayoría, estas que he nombrado distribuyen, o sea, producen energía eléctrica a través de usinas hidroeléctricas y conforman una red de 500 kilovoltios. Entonces, toda esta energía tiene que ser trasladada por cables de alta tensión por miles y miles y miles de kilómetros, y luego se va en subestaciones eléctricas, se va reduciendo esta potencia en voltios de la energía hasta llegar a nuestros hogares, que llegan 220 voltios en teoría, en realidad llega menos, llega a 189, 190 voltios a cada hogar. ¿Y esto por qué hay que generar? Porque en ese traslado de energía eléctrica a través de los cables de alta tensión,
la resistencia que ofrecen los cables al paso de la corriente Sí. hace que disminuya la potencia de energía. Entonces, tiene que Bien. generarse mucha energía. Imagínense, 500 kilovoltios, son 500.000 voltios, Claro. para que llegue, por ejemplo, a San Juan una energía que pueda transformarse Claro. a 23.000 voltios para que pueda repartirse, distribuirse Claro, se puede distribuir. en toda la provincia. Claro. Y la gente se preguntará, ¿pero cómo? ¿Y nuestros diques? Uyum, Punta Negra, Caracoles, ¿qué pasa? Bueno, nosotros no tenemos autosuficiencia de energía eléctrica. Nosotros recibimos energía eléctrica de Mendoza, de los Nihuiles. Bien. Y el resto la generamos, sí, para nosotros, pero necesitamos la energía de los Nihuiles. Los Nihuiles en Mendoza y la represa de Río Tercero en Córdoba son nuestros principales proveedores. Entonces las empresas de energía eléctrica no solo es la que nos entrega el servicio de energía a nuestros hogares, sino la que se encarga del mantenimiento de las líneas de transmisión, de distribución y de generación de energía. Bien. Dicho esto, Sí. es cuando respondo a los oyentes por qué ha subido últimamente, especialmente en junio, en julio, las facturas de energía eléctrica, porque ya estaba previsto un aumento por parte del gobierno nacional hacia estas empresas privadas de generación y transporte de energía, y eso se ve reflejado luego Bien. en las distribuidoras provinciales. Eso por un lado. Por otro lado, ha habido un periodo, fin del año pasado y principio de este año, donde el gobierno nacional quitó los subsidios que había. La energía estaba subsidiada en un 50%. El gobierno de turno eliminó ese subsidio, pero le dio a las personas la oportunidad de poder registrar a través de un sitio web online, generar una información personal, patrimonial de los ciudadanos, para que el gobierno otorgara o no otorgara un subsidio, ¿sí? Bien. De acá surgieron tres clases de usuarios de energía eléctrica. Una clase, digamos, más pudiente, con ingresos más altos, que en San Juan es un 31% de los usuarios, casi 74.200 usuarios que no fueron subsidiados. Luego ha habido un segundo nivel de usuarios, un 53,5% de ciudadanos, alrededor de 129.000 hogares, y que siempre y cuando no consuman más de 400 kilowatts, que esto, bueno, dice un dicho popular, echa la ley, Echa la trampa. echa la trampa. Sí. Se sabe que todas las familias consumen ese promedio y tal vez un poco más de 400 kilowatts. Ah, bien. Entonces es muy difícil, más con el verano que vamos a tener y que tenemos siempre en San Juan, donde se usa mucho el aire acondicionado y demás, heladeras. Estar menos que de ese consumo. Claro, es imposible. No se puede. Es imposible, Claro, es imposible. Mantener en invierno igual con las Bien. estufas eléctricas. Bien. Entonces, ese segundo nivel es el que ha tenido el subsidio y se lo ha mantenido las boletas dentro de un valor razonable, digamos razonable entre comillas. Y después tenemos un tercer nivel, que son las empresas, industrias y demás, que también han tenido aumentos, pero no tanto como lo ha sido en los hogares. Claro. Entonces, por estas razones que acabo de mencionar, las personas han visto incrementadas. Si alguno no tuvo la posibilidad de poder generar online esa
inscripción, ese formulario web para ser subsidiado, y bueno, ahora llegan los aumentos con todo el rigor. Y debo decir, como una persona que brega por la justicia, que las privatizaciones que sufrieron las empresas de energía eléctrica que eran del Estado, tanto la producción, transporte y distribución, no han generado ningún beneficio para las personas. Es decir, ha hecho enriquecer al poder político y a las empresas privadas, que están pero servicio, claro. Como vemos, Sí. cada vez pagamos la energía más cara. Más cara. Es lamentable, por cierto, es lamentable. Y no hay solución tampoco, doctor, a simple vista, o sea, dentro de un corto tiempo, o sea, no hay una solución. Como les decía, hay personas que han tenido el aumento hasta el 400, 500% de aumento, o sea, es totalmente desmedido. Podemos hablar de un aumento del 30, 40, 50%, 60%, hasta el 100% podemos hablar de un aumento que ya sería fuera de lo ilógico, pero han sufrido 400 y 500% de aumento, o sea, es totalmente desmedido y es realmente un problema grande que la gente, nosotros, el común de la gente o del pueblo o de la comunidad, solamente tengamos el ente regulador que es el EPRE, que debería representarnos en este caso, pero lamentablemente las respuestas de este ente, del EPRE, de investigación, de lo que se hace y todo lo demás, y desde la misma empresa, están diciendo, bueno, sí, es justo, usted consumió tal cosa, usted consumió, usted hizo uso de su energía eléctrica, es por eso. Y para colmo son dos boletas que vienen del mismo valor, ¿no? Porque son, claro, son dos boletas. Es una boleta dividida en dos. Exacto. Entonces, porque el consumo se factura de manera bimestral. Bimestral, claro. Y sí, se sí. divide en 2 meses. Entonces es una locura. Yo creo que las empresas, yo siempre he tenido la diferencia con Energía San Juan, pero con la diferencia digo, porque siempre hemos sido críticos de las cosas que no nos han parecido, porque si es un servicio privatizado, un servicio que nos deberían brindar, sería lo mejor, y hemos sufrido en la radio quemas de equipos a causa de cortes de energía eléctrica que después no se hicieron nunca caso. Entonces, claro, hablo con totalmente en lógica y obviamente con algo que nos ha pasado a nosotros en algún momento, ¿no? Es lamentable que no encontremos una solución pronta. Lo que hay que hacer es pagar. O sea, todo el mundo te dice, pagá. Y tenemos que pagar, hay que pagar. Enseguida se queda sin energía eléctrica, tiene que pagar. Sí, lamentablemente. Son dos situaciones que no están vinculadas, es decir, el consumo y el valor del kilowatt hora, por un lado, que lo que ellos están cobrando y lo que están haciendo está respaldado por la ley. Lamentablemente no es arbitrario. No es arbitrario, claro. Están cobrando porcentajes que están respaldados en leyes que han sido aprobadas por nuestros representantes, por nuestros diputados, por nuestros senadores. Es más, doctor, Entonces, los aumentos han sido aprobados por el EPRE también. Claro. En un momento porque hay audiencias públicas para hacer esto. Sí, sí. Hay audiencias públicas. Por eso yo siempre digo que el sistema republicano representativo hoy por hoy es obsoleto, porque están ocurriendo y generándose leyes, acuerdos, resoluciones, decretos y demás, con los cuales estas instituciones, como las de energía, generan facturaciones millonarias. Para que la gente tenga una idea, alrededor de 240.000 personas pagan la energía eléctrica, que folclóricamente decimos la luz. En San Juan, digamos, ¿no? Sí, en San Juan pagan 240.000 usuarios
un promedio entre 8.000 y 10.000 pesos por mes hoy. Un promedio, y estoy diciendo un promedio bajo. Bajo, ¿no? Muy bajo. Sí. Si nosotros Exacto, multiplicamos esos 8.000, 10.000 pesos por 240.000, nos da una cifra que es 2.050 millones de pesos. Es decir, 2 billones de pesos que mensualmente Exacto. recauda Energía San Juan, y la verdad que no vemos absolutamente Claro. ninguna inversión por parte de esta empresa, ni ahora ni desde nunca. Exacto. Sí, es lógico. Los vemos que además subcontratan a otra empresa privada el servicio de mantenimiento, Exacto. que no ni siquiera lo hacen ellos al servicio de mantenimiento. Es más, doctor, llega el verano, llegan los cortes de energía eléctrica por exceso, por el uso Sí. del aire acondicionado. Llega el invierno por exceso, por el uso de Sí. estufas y demás. Entonces, si yo contrato un servicio privado, yo como Estado, y veo que no hay respuesta, y cambiemos Claro. de dueño, cambiemos Claro. de empresa, claro. Es así, lamentablemente. Está bien. Es una realidad que estamos viviendo. Lamentable. Como dije recién, como un hombre que trabaja y que brega por la justicia, yo veo a mi país con una especie de, y lo imagino como un mar, como un lago, con muchos caños de desagüe, por donde van saliendo millones y millones y millones de pesos por la energía eléctrica, por los sistemas de comunicación. Digamos, acá hace Seguro. desde el lunes que en varias zonas del Bardón no hay internet. Claro. Yo estoy con problemas en mi trabajo porque ahora el sistema judicial está todo con una mesa de entrada virtual. Los expedientes se manejan por mail, por correo electrónico, y no puedo trabajar porque no tengo internet. Claro, Desde el claro. domingo, el lunes, no hay respuestas. Las facturas de internet, telefonía, móvil, fija, Sí. son cada vez más caras, y cada vez el servicio es peor. La verdad, es lamentable esto. Es totalmente Es lamentable la digamos, situación de un país Eh, tan rico y como aparte, el nuestro. doctor, también el caso de internet quizás sí, pero en el caso de energía no hay otra opción. O sea, yo no tengo la opción 2, de decir, bueno, usted no me gusta, me voy a esta empresa. Es una sola empresa. Claro. Le gusta o no le gusta, tiene que hacerlo. Sí, porque las ¿Está bien? concesiones están hechas por muchísimos años. Cuando se hizo la concesión a Energía de San Juan, creo que se hizo por 50 años. Claro, No hay forma de rescindir. claro. Es decir, hay forma de rescindir el contrato. Porque los contratos son de cumplimiento sinalagmático, que se dice. Es decir, si yo tengo un contrato de alquiler, ambas partes tienen que cumplir. Yo tengo que pagar el alquiler, pero también el dueño del departamento, digamos, si me alquila un departamento, tiene que cumplir con su parte de tener siempre el departamento en condiciones habitables. Si alguno de los dos, si yo dejo de pagar el alquiler, el contrato se cae. Claro. ¿Sí? Mi parte del contrato se cae, o sea, esto es lo que se dice en latín adectus in alectis contractus, es decir, si yo no cumplo, si vos no cumplís, yo tampoco cumplo. Exacto, ¿sí? claro. Entonces, si Energía San Juan no cumple, entonces el ciudadano no tiene por qué no deberíamos cumplir. No ¿sí? deberíamos cumplir. Y lo vemos, a veces estamos sin energía un día, sí. A veces estamos sin internet 2, 3, 4 días, una semana, y después la factura nos llega igual, como si nada hubiera pasado. No como si no hubiese pasado, no pasa nada. Sigue todo igual. Bueno, sí, es verdad. Tenemos institutos como Defensa al Consumidor, acá en Albardón funciona en el SIC La Laja, hay el doctor Sánchez, un colega, atiende lunes, miércoles y viernes a partir de las 10 de la mañana,
y todas estas cuestiones tienen que ver con la ley de defensa del consumidor. Tenemos una ley de defensa del consumidor muy buena, pero que necesitamos asistencia técnica para poder... Seguro, sí. Porque los organismos tienen abogados. Exacto. Y cuando vamos a la mediación, de pronto la gente va sola a la mediación, porque el defensa del consumidor no puede ir a 100 mediaciones, claro, porque exacto. está solo. Entonces va la gente y se encuentra con que la empresa ha ido con 2, 3 abogados, ha ido con un equipo de abogados, y sale perdiendo en la mediación. ¿Sí? Entonces tiene que pagar. Finalmente volvemos a lo que hoy recordamos, el Día del Abogado, el día de ese auxiliar de justicia. Exacto. Que es el amigo de las personas y que le va a buscar la solución y va a encontrar la solución a los problemas, porque nosotros estamos insertos en un sistema donde el poder, ¿sí? El poder político, el establishment, es decir, el poder político más el poder de las empresas privadas y demás, tienen cautivos a las personas. Entonces, quienes conocemos la ley podemos hacer frente a estos grandes poderes. ¿Por qué? Porque conocemos la ley. Como recién yo decía que los aumentos de energía de San Juan están respaldados de la ley. Es verdad. Pero leyes, por supuesto, que han sido aprobadas en desmedro de la ciudadanía. Pero también es cierto que hay situaciones que ocurren y producen efectos negativos para las personas y que se han hecho al margen de la ley. Claro. Entonces, los abogados conocemos ambos extremos, y aún así, aunque se aplique la ley debe ser legítima, ¿sí? Claro, exacto. ¿Qué es algo? Hay una diferencia entre legal y legítimo. Lo legal es que está de acuerdo a la ley material, a la ley escrita. Bien. ¿Sí? Y lo legítimo es lo que el ciudadano acepta o no acepta. Bien. Puede haber una ley, puede ser legal, pero tal vez no sea legítima. Y es el ciudadano, la persona, acudiendo a su abogado de confianza, lo que vamos a ver si la legitimidad o no de esa ley, para poder hacer que esa ley no haga más daño a las personas. Bien, doctor. Muchas gracias, doctor, por toda la charla. Ha sido muy especial. Hay una señora por acá que nos envía, dice: Juan, yo pagaba 6.000 pesos, vino 12.000 más, o sea, tengo que pagar 18.000 pesos ahora. Bueno, esa es otra señora. Después hay otro caso donde se pagaba 18.000 pesos y ahora ha llegado 70.000 pesos, la boleta de luz. O sea, realmente montos muy, muy extraordinarios. Esta es una situación ya muy complicada, en donde, como dije, por más que estos aumentos estén respaldados en la ley y están respaldados también en la dinámica de la realidad social, claro, porque tenemos una inflación anual que ya está cerca del 150%. Claro. El país vive actualmente un desmadre ya absoluto de la economía y demás. Entonces acá lo que tenemos que ver, y las autoridades gubernamentales, y en este caso el EPRE, ver que esto que está pasando es inadmisible, que una persona tenga que pagar esos montos imposibles. Y para colmo, si le buscamos a la vuelta, es por tener frío, porque en el invierno usó la estufa porque tenía frío, porque quería abrigarse, quería mantener el calor de su casa. Claro. O sea, no estamos hablando de que, bueno, tengo una persona que tiene fiesta, que es un salón, que lo comercializa. Claro, no. Es una casa tipo de familia, una persona que tenía frío, prendió su estufa, en el verano alguien que prendió un aire acondicionado porque no aguanta el calor. O sea, también hay que ver ese punto de vista. No es que sea un aumento
a un salón de eventos, Sí. donde se comercialice. No, son casas tipo, casas donde en una familia viven normalmente, normalmente, con esto no es nada normal. Pero lo malo de todo esto, y aquí hago responsable al EPRE y a todas las entidades, inclusive a Defensoría del Pueblo, ahí debe estar presente, ¿no? Ahí debe estar presente para asesorar y para defender a esta gente, a estas personas que realmente tienen que pagar una locura. Exactamente. Una locura. Está el ombudsman, el defensor del pueblo, que para que la gente sepa, las oficinas de la Defensoría del Pueblo están frente a la Plaza 25 de Mayo, por Bien. calle Mitre. Hay un edificio nuevo allí donde se trabaja el defensor del pueblo, donde puede los ciudadanos ir a hacer sus reclamos. Este es un típico reclamo para que intervenga el defensor del pueblo. Bueno, bien. Y le digo cuál es la solución: una acción de amparo colectiva para frenar estos aumentos desmedidos en las facturas de energía eléctrica. Y además, todo esto se genera también por las ideologías, Luis. Las ideologías, lamentablemente, debo decir, y con todo dolor, porque hay gente que tiene su corazón político hacia el gobierno, pero este gobierno que a toda costa ataca a los que más tienen, al sacar los subsidios a la energía, quiso que el que más tiene pague más, ¿sí? Y puso en el ruedo, porque esto parece un ruedo de un circo romano, a la gente que sálvese quien pueda, completando un formulario online para seguir teniendo el subsidio. Y que el formulario tampoco era muy claro, o sea, digo... Y hay gente que no pudo hacerlo porque no sabía cómo hacerlo. Y más allá, doctor, también o porque no tenía internet, porque no tiene una computadora. O cómo responderlo también. No tiene cómo responderlo, no supo cómo hacerlo. Sí. Y esa es la gente que hoy tiene que pagar 70, 18, 20, cuando pagaba 6, 5, 4. Entonces, ahí donde vemos cómo las ideologías de género, al final, en toda esta pelea ideológica, capitalismo, no capitalismo, como sea, termina perdiendo siempre el más vulnerable. El jubilado. Lamentable el jubilado, el trabajador. Claro, por eso decía yo recién, doctor, no estamos hablando de un lugar comercial, estamos hablando de un lugar, de una casa de familia. No, por supuesto. Una casa de familia donde puede haber una persona mayor que necesita una estufa al lado de ella todo el día. Exacto. Tiene que calefaccionar su casa donde esté postrada en la cama. Hay diferentes circunstancias que se tienen que tomar en cuenta, digo, al momento de hacer un aumento desmedido como esto, ¿no? Que realmente no estamos de acuerdo nadie, pero bueno, como todo en este país, y lamentable también, yo digo que lamentablemente, sabemos lo que está pasando, pero nadie hace nada. Exacto. O sea, a ver, es su problema, no es mi problema. Usted le llegó cara a la boleta de luz, usted sabrá cómo pagarla, que le pasara, yo no me meto. Está bien, es su problema. Hasta que no me toquen a mí, yo no me hago ningún problema. Eso es lo lamentable. Bueno, doctor, le agradezco mucho la conversación y la charla que hemos tenido el día de hoy. El agradecido lo hemos llevado por un terreno bastante fuerte, pero sí hay gente que ha respondido y eso es bueno porque la gente interactúa con nosotros, en este caso, con el aumento de la luz que nos duele a todos. El tema también tenemos que hacer una diferencia, Luis, entre lo que es la realidad social y la política. Son dos cosas distintas. Es decir, están muy cerca, pero el derecho está más cerca de la realidad social que la política. Lamentablemente también estamos sometidos en un país, o quizás con ideas también de una comunidad muy rara, que yo creo que hay que cambiarla en algún momento determinado, porque si yo digo que no es A
a que todo el mundo le parezca que A y yo digo que es B, bueno, ya no soy del palo, ya estoy en contra del tema, ¿no? O sea, como que no puedo opinar yo, no puedo decir lo que realmente siento, lo que está pasando con la realidad, sino tengo que decir lo que realmente todo el mundo quiere escuchar o quiere decir, ¿no? Quiero decir que eso nos ha caracterizado, gracias a Dios, acá en la radio, todos los años que tenemos de vida, más de 25, porque en realidad siempre hemos tratado de hacer lo más justo posible. Así Hablando es, Luis. y tratando los temas como realmente son, ¿no? Así es, Luis. La radio es una herramienta, un instrumento de difusión y que, como bien lo vemos, las personas, gracias a la generosidad y el poder de la radio que tiene en hacer participar a los oyentes, que pueden enviar sus mensajes, enviar su opinión, estar escuchando la radio y estar actualizado con todo lo que está pasando. Y ese es un servicio que es muy característico de la radio y muy en especial de Radio Mix. Así que bueno, yo ser parte este ratito, los días martes, de este servicio, realmente es para mí una bendición y que yo agradezco mucho al equipo de la radio. Gracias, doctor. Nos reencontramos la próxima semana. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Luis, y muchas bendiciones para todos los oyentes y para todos los abogados de Albardón. Y que la siga pasando bien el doctor ahí, así que le enviamos un saludo especial en el Día del Abogado, como lo decíamos recién, un día muy